a mantener, yo creo, la capacidad de esfuerzo que requiere la situación en la que estamos y los retos que tenemos por delante, ¿no? Con lo que mis primeras palabras querían ir por ahí, ¿no? Es decir, un agradecimiento a la militancia, en este caso también a la agrupación de Gijón, representada por Iván, mi agrupación, en la que milito, y en este caso también en la alcaldía, en ANA, con la que nos entendemos también y es tan fácil trabajar, ¿no? Yo siempre pienso que si esta situación nos hubiese tocado en otro momento, ¿no? Con un gobierno en Gijón como el que ya tuvimos o con un gobierno en España como el que ya tuvimos, seguramente nuestra posición sería todavía mucho más difícil, aunque como bien sabe la alcaldesa tenemos mucho por delante que trabajar y que pelear con el gobierno del Estado porque las necesidades son muchas, la situación es extraordinaria y los retos de la ciudad no pueden esperar, ¿no? Pero como decía Iván, lo primero que hay que destacar de estos presupuestos es su carácter excepcional, ¿no? Que son unos presupuestos que llegan en un momento muy difícil, donde es muy difícil separar lo urgente de lo necesario, de lo estructural, de cómo abordamos las transformaciones que nuestro gobierno, que el gobierno de Adrián Barbón quería llevar a cabo para Asturias, y tenemos que jugar en esa doble vertiente, ¿no? Abordar la urgencia, abordar la situación excepcional y a la vez no olvidar el eje, las líneas y los objetivos generales que queremos para transformar en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Yo siempre digo que si hay un denominador común que no debemos olvidar es que nuestro gobierno persigue la lucha contra la desigualdad, contra todas las desigualdades, ¿no? Que trabajamos pensando siempre desde la perspectiva de los más vulnerables, y eso también lo tenemos que llevar a nuestras políticas en todos los ámbitos, no solo en el estado del bienestar, ¿no? Sino en todos en los ámbitos y también en las políticas territoriales, que son las que me tocan más en primera persona. Se habla de esa cantidad, es muy fácil decir que es el presupuesto mayor de la historia, pero impresiona cuando hablamos del esfuerzo que supone para una comunidad autónoma como la nuestra disponer de 5.237 millones de euros. Y tenemos que saber que el gran reto es que esos millones de euros sean útiles, pues eso, para solucionar y ayudar a la solución de esta situación en la que estamos y a la vez seguir construyendo el futuro para nuestra región. Yo creo que tenemos que lanzar un mensaje claro de que no tenemos que dudar, es decir, que nuestro proyecto y un proyecto basado en el valores, en la protección del estado del bienestar, es la mejor garantía para superar la situación en la que estamos, y así lo estamos viendo con nuestro sistema sanitario, con nuestro sistema educativo, con nuestro sistema de protección a los vulnerables, y también, evidentemente, para construir el proyecto de futuro. Pero los retos que tenemos por delante son muchos mayores que eso, ¿no? En cualquier caso, de ese presupuesto hay que señalar que de esos 5.237 millones, 3.414 millones se van a políticas sociales, ¿no? Con lo que la apuesta está clara. No podía ser de otra manera. Yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de cómo nuestro sistema sanitario, ante los grandes retos, en la primera oleada de la crisis de la pandemia, cómo está sucediendo ahora también con la campaña de vacunación, cómo está respondiendo. Y creo que eso es un esfuerzo de los distintos gobiernos, pero evidentemente de una visión y una posición de la sociedad asturiana de la que tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Pero por otro lado tenemos evidentemente un gran reto, ¿no? Que es dar respuesta a cómo la crisis está afectando de una manera dramática a algunos sectores de nuestra sociedad, y algunos sectores que además deben seguir siendo parte muy importante del futuro y del modelo económico de nuestra región, ¿no? Y creo que eso, que hay que intentar reconocer y saber que el trabajo que se está desarrollando ahora, que el trabajo que se hace vinculado a la crisis sanitaria, tanto desde la Consejería de Salud como el esfuerzo que está haciendo desde la presidencia Adrián, cada día teniendo que explicar, ¿no? Y trabajar con las distintas administraciones para poder convencer a la ciudadanía de que las restricciones que se toman, que estas medidas tan impopulares son realmente necesarias. Entiendo que es realmente agotador, pero que es totalmente necesario, ¿no? Y que tenemos que ser capaces de gestionar ese fondo COVID, esas ayudas que ya tuvimos durante este año, que permitieron habilitar en dos oleadas 75 millones primero y otros 33 millones después, porque a las restricciones a lo que hay que ofrecer evidentemente son compensaciones económicas y garantías para que nadie se quede atrás. Sé que es difícil, pero ese es un esfuerzo
en el que estamos comprometidos y creo que es el eje central del presupuesto y en el que se está trabajando a marchas forzadas para que esté disponible cuanto antes. El gran reto es hacer eso compatible, evidentemente, con nuestro modelo y el cambio de modelo económico para nuestra región. Hablaba antes de los sectores afectados por la crisis y creo que uno es evidente, en el que me ha tocado trabajar y que sigo de cerca, que es el turismo y con especial atención al turismo rural y que volverá a ser importante en cuanto lleguemos a una situación de normalidad, ¿no? Y que debemos perseverar en él, aunque ahora mismo nos encontremos en una situación donde parece difícil incluso elaborar la más mínima campaña de promoción, ¿no? Como veis a diario en el contexto en el que estamos, ¿no? Y evidentemente yo relaciono esa actividad turística y los atractivos de Asturias desde la perspectiva de mi consejería con nuestro sector primario agroalimentario, ¿no? Con las posibilidades de desarrollo económico a través de la gestión de nuestro territorio y de la actividad que se desarrolla en nuestro medio rural, casi ya un 20% de nuestro PIB. Es evidente que ese eje además ha salido muy reforzado de la crisis y vamos a tener que seguir trabajando en ello. Pero también vemos a diario cómo nuestro modelo económico está en permanente transformación, sino reconversión, y que esa transformación tenemos que ser capaces de liderarla pues a través de lo que el presupuesto supone, más de 100 millones de euros, cerca de 200 si sumamos las partidas destinadas a empleo y a transformación de nuestro modelo de desarrollo económico para nuestras empresas y para la incorporación de trabajadores al sistema, ¿no? Creo que eso es muy importante y que lo hagamos además desde una perspectiva de apoyo a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Es decir, que del modelo tradicional de nuestro bicultivo casi de minería e industria tenemos que ser capaces de, evidentemente, conservar lo máximo posible de ese sector y hacernos cada vez más fuertes en los nuevos sectores emergentes que sean capaces de generar empleo, que sean de calidad y que se apoyen en factores de competitividad, ¿no? Y a la vez tenemos que ser capaces también de crear nuevos factores de competitividad. Creo que hay elementos claros vinculados a la investigación. Gijón es un claro ejemplo con el desarrollo de un parque tecnológico que es referencia en España y que ha conseguido generar muchísimas empresas y empleo de altísima calidad. Es un modelo en el que tenemos que seguir perseverando y que se puede desarrollar a distinta escala en todo el territorio, ¿no? Uno de los grandes retos de esta legislatura y que este año va a tener también un amplio recorrido es la digitalización, la conectividad a toda nuestra región con el objetivo de lograr en poco más de un año que un 97% de nuestra superficie, de nuestra región, tenga acceso a red en condiciones de velocidad de cable, ¿no? Creo que es muy importante ese trabajo y también creo que no debemos olvidar que este proyecto de construcción colectiva, de proyecto de futuro para Asturias, más allá de lo difícil que es a veces abordar algunas políticas y algunos debates en una situación tan difícil como esta, tiene que construirse también sobre un proyecto colectivo, ¿no? Y para ello es muy importante seguir trabajando en nuestra cultura, en nuestro patrimonio, en la identidad colectiva que a la vez es nuestra herramienta, ¿no? Para poder seguir teniendo un pensamiento crítico, ¿no? Por lo tanto, esas políticas que a veces parecen minoritarias siguen siendo muy importantes a la hora de poder seguir trabajando y creo que se reflejan así en el presupuesto, también con un crecimiento importante, ¿no? Sí me gustaría, para no extenderme demasiado, porque entiendo que además el mayor interés tiene que ver con las preguntas y las cuestiones que podamos resolver, evidentemente abordar cómo estos presupuestos se han ejecutado o se han ido desarrollando desde la perspectiva de nuestra consejería, ¿no? Una consejería que incluso se ha ido creando y adquirido competencias precisamente a raíz de la situación de crisis, ¿no? Y donde se nos ha incorporado el reto de una consejería que estaba destinada al medio rural y a la gestión fundamentalmente de nuestro sector primario y los espacios naturales, tener una visión de cómo la gestión de nuestras infraestructuras también puede ser útil a la cohesión y a la equidad en el territorio, ¿no? En el trabajo en el territorio. Bueno, lo decía Iván, que estos proyectos o estos presupuestos son unos presupuestos más fáciles de defender.
Bueno, son un reto también, ¿no? Sabéis que uno de los grandes retos de la administración es también ser capaz de gestionar con agilidad y tenemos el reto por delante de que este presupuesto, que aborda casi 500 millones de inversión, tiene que ser capaz de llegar pronto a la economía real, de dar trabajo a nuestras empresas y a la vez ser generadora de infraestructuras y servicios, ¿no? Ese es el reto que tenemos por delante, me parece muy importante, pero lo es en especial con apuestas muy decididas, ¿no? Y desde la realidad, no desde planteamientos grandilocuentes. Es un presupuesto donde hay muy pocas grandes partidas y, sin embargo, hay una asunción de una necesidad perentoria, ¿no? De mejorar los recursos para el mantenimiento, por ejemplo, de nuestras infraestructuras viarias, con un crecimiento del 20%, o de nuestros puertos, ¿no? Con un crecimiento del 50%. Sabéis que otro de los grandes temas vinculados a este presupuesto son los fondos europeos, ¿no? Y que seguramente va a ser uno de los grandes temas de la legislatura y donde estamos trabajando intensamente con una estrategia de gobierno regional, apoyándonos en proyectos que también son proyectos importantes como los de Gijón, pero me gusta recordar que eso que parece que todavía es una promesa, en el ámbito de nuestra consejería ya es una realidad. Este presupuesto 2021, nuestra Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial gestiona casi 150 millones de fondos europeos, de los que es verdad que casi 100 millones van dirigidos directamente a nuestro sector primario, a nuestros agricultores, ganaderos, industria agroalimentaria, pero donde otros casi 150 millones los destinamos a políticas de desarrollo rural en un sentido amplio, ¿no? En toda la actividad económica y de diversificación económica en el medio rural, y que este año también llegarán a las infraestructuras, ¿no? En ese territorio rural. Con lo que veis, yo creo que el recorrido es muy importante, que lo que estamos abordando en este año nos va a permitir poder avanzar, finalizar algunos proyectos, algunos decisivos, como pueden ser los accesos a la Zaria en Gijón, que nos van a permitir, sobre todo, el poder despegar por fin ese proyecto, pero también ir resolviendo algunos problemas que teníamos endémicos en algunos valles de las salas de nuestra región que necesitan, evidentemente, revisar sus infraestructuras viarias y de una vez por todas poder dar casi por concluido ese mapa general de infraestructuras y destinarnos a hacer un adecuado mantenimiento, una buena gestión del mantenimiento de las mismas, ¿no? Creo que en esta visión general, evidentemente casi todas las políticas tienen, evidentemente en Gijón, una visión pues central, ¿no? Porque evidentemente siempre pensamos en que cuando territorializamos nuestro presupuesto solemos pararnos en la inversión, ¿no? Iván apuntaba algunas partidas que yo creo que Ana podrá destacar, sobre todo porque le ha tocado trabajar con las distintas consejerías para llevarlas a cabo, que tienen que ver con equipamientos sanitarios, como la gran reforma pendiente de Cabueñes, grandes equipamientos vinculados a nuestra educación y transformadores, como tienen que ser el nuevo centro de formación profesional de la laboral, pero también, evidentemente, no son las infraestructuras que nosotros desarrollamos, sino en distintos ámbitos hay proyectos de todo tipo, ¿no? Vinculados a la presencia de la Administración regional en Asturias, a la transformación medioambiental y de movilidad de la ciudad. Creo que, como no podía ser de otra manera, Gijón es un eje central, pero sobre todo lo es porque, como decía al principio, nuestro presupuesto es sobre todo un presupuesto social, está pensado para las personas y que si queremos pensar en cómo ese presupuesto llega al territorio, para un gobierno como este tenemos que llevarlo a la escala de las personas, la educación, la sanidad, nuestras políticas sociales. Evidentemente, si estamos hablando de que son el centro del presupuesto, son por lo tanto el centro del presupuesto en Gijón. Y así me gustaría destacarlo, ¿no? Es decir, que a veces para nosotros que gestionamos con una perspectiva de 78 municipios, acaba siendo muy complicado poder establecer comparativas y establecer cómo la inversión sobre todo llega a los territorios. Imaginaros algunos municipios tan pequeños que en determinados años es difícil que tengan hasta un proyecto que sea singularizable, pero a todos ellos llegan nuestras grandes políticas que tienen que ver evidentemente con la protección de nuestro estado del bienestar, pero también en nuestro caso con el adecuado mantenimiento, con nuestra red de infraestructuras, con todos los servicios que están asociados a la movilidad, con que independientemente de donde uno viva, tenga acceso en condiciones de equidad pues, a esa
a esos servicios públicos de los que estamos tan orgullosos. Así que no quería aburriros con números, tiempo habrá de hablar de números si lo queréis, si lo tenéis a bien. Sobre todo quería trasladaros nuestra visión, trasladar ese agradecimiento, porque evidentemente, seguramente muchos de los que estamos aquí jamás imaginamos que nos iba a tocar gestionar una situación como la que estamos, pero también trasladar un mensaje de confianza, ¿no? De compromiso en el proyecto de gobierno, en el proyecto que encabeza Adrián y que además yo creo lidera con una cercanía que es muy necesaria, porque las medidas que se toman cuando son impopulares necesitan un grado de empatía que creo que él consigue trasladar, y animaros a que sigáis apoyándonos, ¿no? Porque el momento es difícil, pero creo que cuando todo esto pase habrá muchas conclusiones y creo que en la gestión sobre todo, con una visión de no dejar nadie atrás de esta crisis, tendremos una gran fortaleza que será evidentemente nuestra mejor carta de presentación hacia el conjunto de la sociedad. Así que por mi parte no querría extenderme más y te dejo casi, Ana, que te centres en los proyectos de ciudad y luego ya estamos a disposición. Antes de dar paso a Ana, comentaba Alejandro que es verdad que una parte muy importante de esta actividad son las preguntas de todos los que estáis asistiendo. Sabéis que apostamos por el carácter abierto de este tipo de reuniones y por eso recordaos que tenéis un canal de preguntas y respuestas donde podéis trasladaros las preguntas que tanto Alejandro como Ana os pueden contestar. Y sin más, pues Ana. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, ¿no? En este seminario digital. Y esto es una pequeña broma para las personas, lo de llamarlo seminario digital y no webinar para las personas de la organización, porque hemos tenido una discusión lingüística en torno al término. Pues buenas tardes, y mientras escuchaba yo a Alejandro, al consejero, hablar del presupuesto autonómico, me venía a la cabeza una idea, ¿no? Que creo que cuando desde un municipio, desde un concejo, intentamos explicar cómo nos afecta los beneficios, cómo impacta el presupuesto del Principado de Asturias, el autonómico, en Gijón, podríamos utilizar los tipos de empleo, ¿no? Podríamos hablar de empleo directo, indirecto e inducido, ¿no? Es decir, tiene varios efectos. No se puede hablar de cómo nos beneficia, cómo ese presupuesto, ese importante presupuesto autonómico de este año va a tener un impacto positivo en Gijón si nos limitamos únicamente a hablar de las inversiones. El hecho de que el presupuesto autonómico tenga ese marcado carácter social con más de 3.400 millones dirigido a áreas como la sanidad, la educación, etcétera, revierten muy positivamente en nuestra ciudad y incrementa la inversión en nuestra, o el gasto en nuestra ciudad en este caso, servicios y recursos. Y por lo tanto, creo que una mirada corta, que es la que a veces hacemos, y por supuesto la que hace siempre la oposición en torno a, de hecho ya visteis que se metieron en una guerra terrible de cifras, ¿no? En torno a qué inversiones o a la cuantificación de inversiones y qué inversiones concretas se hacían en Gijón, me parece que no es la manera más oportuna o mejor de valorarlo, ¿no? Bueno, pues tenemos ese dinero que va, el aumento del presupuesto en lo social, en los beneficios, es una de las primeras ventajas de cómo ha hecho el presupuesto el Principado de Asturias. Tenemos otro impacto muy positivo que tiene que ver con que el Principado está presupuestando, está incluyendo y está elaborando estrategias que inciden decididamente en cuestiones que tenemos a medio hacer, que tenemos sin terminar y que pueden ser determinantes para Gijón, como puede ser la Zalia, o como puede ser, por ejemplo, el plan de vías de Gijón, ¿no? Y es verdad que no salen cuantificados, sobre todo el plan de vías de Gijón, no sale cuantificado en el presupuesto, pero os aseguro que si no estuviéramos trabajando en una estrategia conjunta, Principado y Ayuntamiento de Gijón, no podríamos avanzar y esperamos que además haya un avance significativo ya en este año, puesto que nuestro compromiso de que se licite en este mandato, en esta legislatura autonómica, mandato local, pues sigue siendo firme, ¿no? Y estamos trabajando en ello para implicar al Ministerio. Por lo tanto, también esas alianzas
que a veces no tienen una repercusión tan grande, por lo menos inicialmente en el presupuesto, son absolutamente fundamentales y tenemos que ponerlas en valor, ¿no? Y luego tenemos todo un capítulo efectivamente de infraestructuras o de inversiones, lo que solemos llamar inversiones, bueno, pues lo que se llama inversiones que se van a centrar en el año 2021 de nuevo podría decir que en lo social, de nuevo se van a centrar, como sabéis, en salud, con la ampliación de Cabueñes, el inicio de la ampliación de Cabueñes. Ya sabéis que ya hay licencia de obra y que van a licitarla. Ahora mismo están ya en el proceso de licitación de esa ampliación, de la primera fase de la ampliación de Cabueñes. Y hay que tener cuidado, y aquí quisiera explicar una cosa, ¿no? La negociación presupuestaria, que yo también considero que fue brillante, también creo que tanto la consejera como nuestra portavoz, como la secretaria de organización, la diputada Jimena y Medio, hicieron una labor, vamos, increíble, impresionante. Creo que hicieron un lujo de negociación, que es desplegaron una estrategia absolutamente brillante. Sinceramente, creo que dejaron cao el Parlamento. Y así conseguimos lo que se ha conseguido, ¿no? Bueno, pues ahora quería mostraros cómo a veces hay que tener cuidado incluso con los mensajes que salen en la prensa y que podemos interpretar como que no hemos logrado lo suficiente o que nos estamos quedando atrás. Uno de los partidos políticos había propuesto para esta primera anualidad de la obra de ampliación de Cabueñes llegar a los 8 millones de euros. Es un absurdo, es imposible, porque no solo basta con tener dinero en el presupuesto, sino que tenemos que tener la capacidad de gestionarlo, de gastarlo en una anualidad. Y si no, lo que estamos haciendo es mentira, ¿no? Y pongo un ejemplo. En la ciudad de Gijón, en los presupuestos generales del Estado del Partido Popular, se habían presupuestado hasta 12 millones en varias anualidades para el vial de Joven y nunca empezó el vial de Joven. Es decir, ellos se apuntaban que lo iban a hacer, venían todos los años con esto y, sin embargo, era una de sus mentiras. Por eso creo que también es importante que los presupuestos reflejen la realidad de lo que se va a hacer, la realidad de lo que podemos hacer. Y no lo digo en un sentido pequeño, ¿eh? Yo creo que hay que ser ambiciosa, pero sin perder el horizonte de lo que es posible gestionar en un año, y sobre todo en un año tan difícil como todavía va a seguir siendo el 2020. Pues tenemos ya en marcha lo que se refiere a la ampliación de Cabueñes, que es verdad que si ya sabíamos que era absolutamente necesaria, la crisis del COVID-19 lo que ha demostrado es que ya es totalmente urgente, ¿no? Que tengamos otro modelo de hospital, otra infraestructura hospitalaria que nos permita otro modelo también de gestión hospitalaria. Pero no es el único déficit que teníamos en cuestiones de salud y que van a ser contempladas en este ejercicio. La reivindicación de Nuevos Roces también está recogida con la construcción de lo que en principio nace como un consultorio, pero con posibilidades de crecimiento según vaya creciendo el barrio, ¿no? Pero también el de Vega-La Camocha. Es verdad que hay gente que dice, pero para Vega-La Camocha solo hay 78.000, sin embargo, para Nuevos Roces hay 1 millón y pico de euros. Bueno, las situaciones son distintas. En Vega-La Camocha hay que arreglar el actual consultorio y teníamos una dificultad, por eso no se pudo hacer durante el año 2020, aparte de las dificultades que hemos tenido todas las administraciones en la gestión de los objetivos que nos habíamos marcado inicialmente. Y es que en Vega-La Camocha tenemos que encontrar un sitio para meter el consultorio mientras se está haciendo las obras pertinentes. Y aunque no lo creáis, se ha buscado mucho durante un año un sitio y no ha sido fácil encontrarlo. De hecho, todavía estamos en ello, aunque ya le hemos ofrecido un par de posibles soluciones a la consejería para que ya sea efectivo, para que ya se pueda redactar el proyecto y licitar este proyecto, ¿no? También se va a arreglar el centro de salud de La Perchera. Es decir, vamos a mejorar nuestras infraestructuras sanitarias, tanto en lo que se refiere a la especializada con el inicio de la ampliación como a la atención primaria, ¿no? También la educación es otro elemento importante. Se ha destacado, se va a cometer distintas obras en distintos centros educativos, pero yo quiero destacar la construcción, o mejor dicho, el inicio de proyecto y la licitación
de lo que va a ser el colegio público también de Nuevo Roces, y por supuesto el que el centro de innovación, de formación profesional, que no es un centro exactamente de formación profesional, no es un centro pensado para que el alumnado vaya a hacer los ciclos, sino que es un centro para impulsar, para pensar, para diseñar, para estar siempre innovando en lo que es la educación profesional en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que es un avance fundamental para dar un salto de gigante en nuestra comunidad autónoma en la formación profesional. Tenemos la suerte de que el Principado ha decidido, bueno, pues instalarlo aquí en Gijón. Y estoy convencida que puede convertirse en un referente o por lo menos un claro miembro de ese club de diálogo que hay en torno a la innovación en nuestro país, en FP y también en Europa. Pero más importante, ha habido una reunión del concejal de Educación con la consejera y sabéis que han salido distintas noticias en los periódicos que hablaba del deterioro de las instalaciones deportivas de los institutos en Gijón, y deciros que se ha llegado a un compromiso tanto para revisar todos los centros educativos de primaria, ver qué nos corresponde a cada una de las administraciones e intervenir en ellos para su mejora, como la revisión de los centros de educación secundaria y ver qué déficit tiene, ¿no? Nosotros tenemos una red en general un poco vieja de centros educativos y sin duda alguna vamos a tener que hacer un esfuerzo de inversión, y sobre todo tenemos una red que responde a modelos educativos que ya están superados, y tenemos también que hacer una renovación desde la perspectiva de propiciar, de que lo físico propicie, permita el desarrollo de metodologías mucho más innovadoras, mucho más, diría, comprensivas, colaborativas e inclusivas, ¿no? También quiero destacar, ya lo señaló el consejero, quiero destacar todo lo que se refiere a las inversiones para el acceso a Zalia, porque la Zalia es otro de nuestros compromisos que estamos desbloqueando. Tenemos muy, muy claro que necesitamos poner en marcha la Zalia para que se convierta en ese centro logístico motor, no solo del Musel, sino también, bueno, pues de toda la zona central de Asturias, ¿no? Y bueno, creo que los cambios que se han producido o que se han pactado en el último Consejo de Administración de la Zalia señalan ya un camino diferente, señalan un camino lleno de posibilidades para que esto se convierta en una realidad y la Zalia no sea como una cosa que arrastramos año tras año sin saber muy bien qué hacer con ella, ¿no? De hecho, sinceramente, creo que el presupuesto del Principado de este año tiene una característica y es: vamos a ir cerrando las cosas para que las cosas se pongan en marcha y funcionen. Y ahí quiero mencionar algo que ha mencionado también el consejero y que es importantísimo en un concepto metropolitano y también en un concepto de movilidad sostenible, ¿no? El empuje que se va a dar a las cercanías, el empuje que se va a dar a las cercanías en Asturias, y que sin duda alguna yo siento que también nos beneficia a Gijón y que nos permite, con el plan de vías, fijaros que conectar Gijón prácticamente con, bueno, por supuesto, con todo el centro de Asturias, pero con Madrid, ¿no? Es decir, nos permite una salida casi con una misma idea, un mismo concepto moderno de movilidad, ¿no? Yo creo que eso es una apuesta muy importante que va a hacer el Principado y que va a tener un reflejo muy positivo en nuestra ciudad. Tampoco quiero dejar de mencionar las inversiones que se hacen en cultura, centradas fundamentalmente en el centro laboral, centro de arte, ¿no? Porque creo que es importante que el Principado mantenga un equipamiento tan potente, tan innovador, y que todavía yo creo que tiene muchas cosas positivas que ofrecernos, incluso dar un salto hacia adelante. Y creo que bueno, ese mantenimiento del centro de arte, es la inversión de casi 600.000 euros en él, la inversión sí, la aportación de casi 600.000 euros para el próximo año es otro elemento positivo, porque habla de cómo Gijón en el panorama autonómico
cuenta en todos los aspectos, ¿no? Cuenta también en todo lo que tiene que ver con la cultura, y creo que no debemos dejarlo de la mano. Luego hay un montón, lógicamente, también de inversiones y de compromisos de inversión y de avance que se relacionan con cuestiones medioambientales, como tienen que ver con la gestión, por ejemplo, del agua, incluso con la renaturalización del río Piles, ¿no? Que van a ser, yo creo que van a marcar también un antes y un después en nuestra ciudad, y que estamos trabajando conjuntamente con el Principado incluso para que se implique el gobierno central, ¿no? Y las negociaciones, la verdad es que están siendo positivas. Quiero señalar que además, en esto que hablamos de dinero, el Principado ha sido muy importante, ha sido clave para lograr otros dineros que llegaran a Gijón, y en este caso que llegaran, o buenas noticias que llegaran desde el Estado. La posibilidad cada vez más cercana de que la regasificadora se convierta en una gasinera de hidrógeno, como comentó el otro día el secretario de Estado de Medio Ambiente, pues está muy cerca, ¿no? Puesto que se está acabando de redactar la declaración de impacto ambiental, y el Ministerio ve con buenos ojos ese uso, y eso ha tenido que ver mucho con el trabajo que ha realizado el Principado con el Ministerio, ¿no? Y es algo también muy importante, ¿no? Insisto aquí otra vez en mencionar el trabajo que estamos realizando conjuntamente para el Plan de Vías. Sin duda alguna, uno de los elementos que nos va a medir en este mandato. Y ahora estamos trabajando, y también va a tener efectos presupuestarios, pues en todo lo que tiene que ver la definición de proyectos europeos para, unas veces conjuntamente con el Principado y otras veces para coordinar distintos proyectos, presentar iniciativas y propuestas desde Gijón, ¿no? Que tengan que ver con las grandes líneas que han marcado los fondos de reconstrucción de la Unión Europea. Yo creo que hasta aquí, y a partir de aquí lo que queráis preguntarnos, comentarnos y decirnos. Gracias, Ana. Por ejemplo, José Manuel destaca una de las cosas que se ha trasladado aquí, es la importancia de no dejar a nadie atrás, y en concreto pregunta por el fondo de rescate que recogen los presupuestos y por la importancia que tiene de respaldo a los sectores más afectados por la pandemia. Entonces, Alejandro. Sí, bueno, yo creo que iniciaba mi intervención, ¿no? Y que creo que todos los esfuerzos del gobierno, y sobre todo en la apertura de este presupuesto, se están destinando precisamente a eso, a poder activar, como se hizo también en diciembre, ¿no? Con el fondo extraordinario que se activó, que esas ayudas lleguen cuanto antes a quien más lo necesita, ¿no? Y evidentemente que los sectores a los que se les ha decretado un cierre, o aquellos que indirectamente salen dañados por ese cierre, necesitan ayuda. Yo sé que a veces es difícil entender lo garantista y el tiempo de tramitación que necesita el hacer llegar esas ayudas a la gente, a las cuentas de cada una de las personas afectadas, pero os puedo asegurar que el esfuerzo es máximo, desde el presidente a la consejera de Hacienda, las consejerías implicadas, y que se tramitará en un tiempo récord, ¿no? Y que insistir en que más allá de esta urgencia, confiemos, como lo somos, como militantes socialistas, en que la mejor garantía para no dejar a nadie atrás es seguir apostando por nuestras políticas sociales y por nuestras políticas vinculadas al estado de bienestar. Yo quisiera comentar algo, si me permitís, a este respecto, ¿no? Pues un ejemplo de una administración socialista como es la nuestra, el Ayuntamiento de Gijón. Teníamos en el presupuesto 1 millón de euros para ayudas en servicios sociales, hemos invertido 4 millones de euros en 2020, y tenemos claro que en 2021 como mínimo volveremos a necesitar esos 4 millones, seguramente subiendo. Pero es que es verdad que si pensamos en sectores económicos, yo creo que hemos atendido
a lo general, y por ejemplo en Gijón ya lo hemos planteado en la última sesión de concertación, que se nos han quedado fuera pequeños subsectores, como uno que menciona José Manuel, que son las agencias de viaje. Estamos buscando también la posibilidad de dar alguna ayuda, ¿no? De hecho, quedaron en la última reunión de concertación de darle una vuelta, pero como menciono las agencias de viajes, puedo referirme también, por ejemplo, a los y las feriantes, ¿no? Que son subsectores muy pequeños, con muy pocas personas, pero si desde lo local nos presumimos de una atención a la persona y a lo cercano, no podemos olvidarnos, por pequeños que sean, de este tipo de negocios o de realidades, ¿no? Edmundo nos destaca que Gijón tiene una seña de identidad como espacio emprendedor y que de hecho la milla del conocimiento es un elemento central de ese elemento, y nos pregunta qué apuestas del presupuesto regional pensáis que inciden más en este aspecto, produciendo sinergias y apoyando el desarrollo de Gijón como ciudad emprendedora e innovadora. Bueno, pues empiezo yo de nuevo. Creo que además lo ponía yo como ejemplo, ¿no? Todo el desarrollo alrededor del parque tecnológico, pero que evidentemente enlaza con el campus, con los equipamientos culturales de Laboral Ciudad de la Cultura, con todo el tejido empresarial que se ha ido desarrollando en el entorno, ¿no? Y la apuesta es clara por la innovación, a través del centro que además el IDEPA destina, el CEI, el Centro Europeo de Innovación, que destina precisamente a trabajar con aquellas empresas que trabajan sobre todo en lo que será la economía del mañana, ¿no? Y que por lo tanto nos puedan anticipar y ayudar al resto de empresas a situarse mejor en ese escenario de futuro, con una importante apuesta por esa transformación de nuestras empresas, pero sobre todo porque a través de la Consejería de Ciencias se está dando realmente un gran salto en cuanto a cómo aglutinamos toda la innovación y el desarrollo que se venía desarrollando en las empresas y que muchas veces ni siquiera era visible, como lo es en este caso, ¿no? Y creo que la creación de una nueva agencia de ciencia e innovación que aglutine a toda la investigación, no solo la pública, sino que también la de los centros privados en los que se participa con financiación pública en este presupuesto, es una noticia muy buena para Gijón y debe ser la base del futuro de nuestro sector empresarial. Bueno, yo creo que efectivamente el parque sigue siendo un elemento fundamental en Gijón por el carácter tractor que tiene, ¿no? Para empresas. Por eso hemos lanzado la contratación de la redacción de un plan especial y proyecto de urbanización, es que lo tengo aquí mismo, de la ampliación de la milla del conocimiento Margarita Salas, ¿no? Es decir, el parque, de tan buen proyecto que es, se queda pequeño y ya vamos a empezar a crecer en la pecuaria, ¿no? Nos proponemos incluso comprar la Formigosa para seguir creciendo. Estamos ya trabajando en ello. Pero es que además estamos con alguno de los proyectos, posibles proyectos europeos con el Principado, puede que al final se radiquen en la zona del parque también, en ese sentido que hablaba el consejero, ¿no? de unir ciencia, innovación y seguir en esa línea. También es muy importante el centro de formación profesional, porque muchas veces, de innovación, de la formación profesional, porque muchas veces cuando hablamos de innovación, o incluso cuando llegan empresas innovadoras y tecnológicas al campo, se nos olvida, logramos establecer muy bien las relaciones con la universidad, pero se nos olvida que hay todo un campo muy, muy importante desde la perspectiva también de la innovación y desde la perspectiva laboral, que es la formación profesional. Entonces, conectarse directamente, poder trabajar directamente con un centro de investigación sobre formación profesional, yo creo que es otro elemento que va a dar otro valor añadido o añadir más valor añadido al parque, ¿no? Y creo que eso es importante. De todas maneras, también quería mencionar que al mismo tiempo estamos trabajando en una estrategia de que haya más parques en Gijón, no solo el que ya conocemos, y por eso estamos, por ejemplo, hay una inversión que se realiza en la zona
de la Camocha. Sin duda alguna no va a ser nunca un parque tan grande, pero creemos que es el momento también de diversificar la territorialización de estos parques. Y no hemos renunciado a Naval Gijón, ¿eh? Esto es importante. No hemos renunciado a Naval Gijón. No voy a decir que se va a ocurrir este año, 2021, pero no hemos renunciado a Naval Gijón con también una cierta especialización como parque relacionado con todo lo que con la economía azul y cuestiones que tienen que ver con tecnología, con energías renovables, etcétera. Estábamos hablando también de, bueno, hemos recalcado en esta webinar el esfuerzo inversor que se hace en este presupuesto y nos estamos preguntando en ese esfuerzo inversor por dos apartados especialmente, por la mejora de las carreteras y por la adecuación de los puertos. Entonces, Sí, yo creo que bueno, es un déficit estructural, ¿no? Creo que desde la crisis del 2008 arrastramos años en los que el mantenimiento de nuestras infraestructuras, pues bueno, ha ido acumulando carencias y ahora nos encontramos a ese doble reto, ¿no? Por un lado, el de finalizar algunos proyectos, aunque ya, como comento, pocos proyectos, digamos, de gran inversión se ven en el presupuesto y sí se ven, evidentemente, muchas pequeñas obras a lo largo de todo el territorio y apostar de verdad por un buen mantenimiento. El mantenimiento también, evidentemente, genera economía porque va vinculado a activar el trabajo de muchas pequeñas empresas ancladas en el territorio e incluso con los sistemas de contratación que ponemos en marcha, que vinculan la vinculación al territorio, con criterios sociales también en los pliegos de contratación que se vayan introduciendo, nos permite que si bien el fin, evidentemente, del mantenimiento es garantizar la movilidad en cuestiones, en condiciones de equidad en todo el territorio, por el camino tenemos que utilizar ese dinero para que genere riqueza, ¿no? Y así lo estamos planteando, estableciendo, por ejemplo, contratos anuales por lotes para los grandes retos, ¿no? O grandes contratos de nuestra consejería, de desbroces, de mantenimiento de firmes, de limpieza de los márgenes de las carreteras. Bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer y lamentablemente también lo veis en condiciones a veces muy difíciles como las de los últimos temporales y quiero además evidentemente con un recuerdo a nuestros trabajadores, uno de los cuales todavía seguimos buscando, y al esfuerzo, ¿no? de todos los trabajadores que día a día hacen posible que nuestras carreteras y nuestras infraestructuras estén en condiciones. Y la mirada hacia el mar, ¿no? Creo que nuestros puertos también tienen grandes carencias, siguen siendo evidentemente con un elemento importantísimo vinculado al sector pesquero, pero también lo son vinculado a nuestro sector recreativo y como elemento complementario al turismo, ¿no? Y a nuestras vías marineras. Tenemos evidentemente los grandes puertos estatales que son motores de desarrollo económico, que son muchas veces motores de desarrollo económico más allá incluso de nuestra región y así tienen que seguir siéndolo, pero los pequeños puertos evidentemente son muy importantes en cada una de las comarcas y esta apuesta del presupuesto creo que viene a resolver bueno, un déficit del pasado y en el que tendremos que seguir perseverando. Esta sería una pregunta para Ana, que ya en su intervención nos comentó algo, pero nos preguntan específicamente por el centro de salud de Vega la Camocha, y particularmente si se va a hacer uno nuevo, si se va a reformar, y bueno, pues esto sería para Ana. El compromiso era, lo que se ha hablado siempre es una reforma del centro del actual, del centro de salud, una reforma con una cierta ampliación, ¿no? Y eso es en lo que se está trabajando. Y la idea es hacer el proyecto, licitar el proyecto de reforma este año y a ver si es posible ya también licitar la reforma, ¿no? Y la complicación, es verdad que lo que os comentaba, hay una complicación añadida porque hay que buscar un sitio alternativo para que las consultas médicas y de enfermería sigan ocurriendo mientras se está haciendo esa reforma, pero que es una reforma casi os diría comparable a la del hospital, integral, total y absoluta. Blanca nos pregunta por el salario social y por el compromiso en estos presupuestos pues, con el sector de la población más desfavorecido. Incluso también hace alguna mención pues, al salario mínimo vital y
y renta básica. Bueno, yo creo que nuestra consejera y portavoz lo acuñaba de una manera muy directa el esfuerzo, ¿no? 1 millón de euros al día destina este presupuesto y por lo tanto su consejería a las personas más vulnerables. Bueno, yo creo que una región como Asturias, que fue evidentemente de las primeras en desarrollar un elemento de protección contra la vulnerabilidad, que es el salario social, y a pesar de las dificultades y a veces lo controvertida que puede ser su gestión, debe sentirse orgullosa, ¿no? Y de que ese esfuerzo haya sido tomado como ejemplo a la hora de desarrollar esas mismas políticas por el gobierno progresista del Estado, ¿no? Y que ese ingreso mínimo vital tome como referencia, por ejemplo, el proyecto de salario social de Asturias, y que estamos armonizando, y se ha hecho además con un compromiso para que los recursos no salgan, los recursos que se vayan a ahorrar por la participación del Estado en estas políticas no salgan del sector, ¿no? Y ese 1 millón de euros diario destinado a políticas de protección social, yo creo que habla muy a las claras de cuál es el compromiso, y además con el esfuerzo de gestión que se ha venido desarrollando en los últimos meses para poder resolver los periodos de espera y las dificultades de gestión que a veces también están asociadas a una medida bueno, tan complicada de gestionar como esta. Carmen nos pregunta ¿por qué espacio se dedica en el presupuesto a la promoción de viviendas asequibles para la ciudadanía? Bueno, creo que hoy mismo se presentaba un nuevo proyecto, ¿no? Vinculado entre la Consejería de Industria y Bienestar Social, que es quien tiene las competencias de vivienda, a trabajar en factores que tienen que ver también con la mejor calidad de la vivienda, como puede ser la eficiencia energética y las ayudas al desarrollo de nuevas políticas de eficiencia, ¿no? Las políticas de vivienda, evidentemente en Asturias, tienen un elemento central, que son la gestión de vivienda pública garantizada para las personas más vulnerables a través de la empresa pública Vipasa, que desarrolla y que tiene evidentemente un parque de viviendas amplísimo, muy excepcional en el contexto de España, y del que, bueno, más allá de las dificultades puntuales que pueda haber, creo que debemos también evidentemente ser capaces de darle el valor que tiene. Y este año además se va a contar con un apoyo excepcional en distintas líneas por parte del Gobierno central, ¿no? Que también entiende que el acceso a la vivienda es una política prioritaria y un derecho básico de la ciudadanía, ¿no? Creo que en Gijón tenemos muy buenos ejemplos de desarrollos de vivienda vinculados a la protección social, pero también de políticas de acceso a la vivienda para la gente joven, algunos de ellos que fueron en su momento proyectos incluso piloto a nivel nacional, y es un esfuerzo en el que se sigue trabajando con un fuerte incremento en este presupuesto. María nos... Ay, perdón. No, bueno, muy brevemente, decir que también en Gijón estamos trabajando porque tenemos déficit de vivienda social, de vivienda, y es verdad, y somos conscientes de ello, que tenemos una lista de espera importante y estamos intentando hacer un ejercicio de imaginación. Ahora, en 2020 se han arreglado varios bajos que eran del ayuntamiento, bueno, se ha arreglado un bajo que era del ayuntamiento y se ha convertido en vivienda, y os aseguro que yo estuve viéndola el otro día, que ha quedado fantástica. Y la idea es hacer un estudio sobre la repercusión o los efectos de reconvertir bajos en viviendas, al mismo tiempo que arreglaremos alguno más. También deciros que vamos a iniciar un proyecto de domotización de viviendas de Envisa para poner a disposición de estas nuevas viviendas que vamos arreglando, pero que nadie piense que es que ¿cómo se llaman? Las personas suben y bajan electrónicamente, o sea, electrónicamente no. Cuando hablamos aquí de domotización, estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con la eficiencia energética, o de que haya instrumentos para, por ejemplo, mujeres que pudieran ser víctimas de violencia de género, de emitir una alarma, etcétera, 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 ¿no? Y estamos también que queremos, bueno, lo hemos anunciado ya, hacer siguiendo unas políticas que inició el PSOE bien, porque luego hubo otros que no lo hicieron bien, pues queremos hacer incluso alguna intervención de carácter integral en algún barrio de Gijón, como puede ser Roces, ¿no? Y eso es verdad
que para eso queremos contar con un proyecto europeo. Y tenemos otro planteamiento de vivienda joven que vamos a estudiar a través de otro proyecto, a través de la construcción de casas modulares para conseguir viviendas para poder facilitar la emancipación de la gente joven en Gijón, ¿no? Y eso todo está incluido en el presupuesto nuestro y complementa las políticas de vivienda con quien hablamos con frecuencia, ¿no? Del Principado de Asturias. María nos pregunta por la importancia de las políticas de empleo y en un momento tan difícil como el actual, y es en especial las que afectan a las mujeres. Bueno, creo que lo señalaba, ¿no?, en mi intervención inicial como un elemento destacado del presupuesto, todo lo que tiene que ver con las políticas de empleabilidad, que fundamentalmente se gestionan a través del SEPEPA, ¿no? Para que sepáis, de los 169 millones, creo que son, que gestiona la Consejería de Industria y Empleo, algo más de 105 millones se dedican a políticas de empleabilidad, ¿no? Y ya en los últimos años, evidentemente, introduciendo en ellas la perspectiva de género, ¿no? Y creo que ese es el camino que hay que ir siguiendo. Evidentemente, creo que desde la entrada de este gobierno, recogiendo también el testigo de los anteriores, se ha trabajado en ámbitos muy importantes para limitar la brecha salarial, y que ese elemento transversal creo que es el más importante, ¿no? Siempre destacamos, evidentemente, y en este presupuesto también es así, un fuerte crecimiento, creo que por encima del 30% de las políticas destinadas a igualdad. Pero creo que lo que define realmente el proyecto de igualdad de este gobierno es que esas políticas lleguen de manera transversal a los distintos ámbitos, ¿no?, de las consejerías. Y me gustaría también señalar las que tenemos, evidentemente, en el ámbito de medio rural y cohesión territorial, ¿no? Porque evidentemente los grandes retos de futuro también en el medio rural están pensadas y dependen en gran medida del impulso de las mujeres, que son los principales emprendedores en el medio rural. Hay una pregunta para Alejandro sobre el futuro del campo asturiano, su rejuvenecimiento y el auge de los sectores como la agroalimentación. Bueno, pues toca el centro, ¿no? El centro de lo que era y en gran medida sigue siendo nuestra consejería, ¿no? Creo que vivimos un poco en una dualidad. Creo que desde fuera nadie duda de la fortaleza de nuestro sector primario agroalimentario, de lo fuerte que ha sido durante la crisis. Como digo, de que casi un 20% de nuestro Producto Interior Bruto sale de ahí, y sin embargo eso convive con una situación evidentemente de crisis y de pesimismo en el medio rural, ¿no? Y que tiene más que ver con una situación, si se me permite, casi social, y de ver que seguramente nuestro modelo de población y cómo trabajábamos en el medio rural pues sigue estando en crisis, ¿no? Y ese es un elemento básico a la hora de dificultar el relevo generacional, ¿no? Creo que el sector agroalimentario se está desarrollando, añadiendo valor de una manera rápida y clara a nuestras producciones, aglutinado además alrededor de una marca como es nuestro Alimentos del Paraíso, y que permite además que evidentemente nuestros productos se incorporen al mercado de una manera muy rápida y en los estándares altos de precio. Y sin embargo en el sector primario esa necesidad de generar más autoestima, de mayor rentabilidad, cuesta verla. Ese es el trabajo que nos hemos empeñado en revertir, con un plan claro de intentar favorecer al máximo el relevo generacional, y evidentemente para eso hacen falta recursos económicos, y este presupuesto los tiene, y los tiene con fuerza. A mí me gusta recordar que es el presupuesto que más recursos lleva al medio rural de la historia del Principado, y que solo en ayudas a nuestro sector primario agroalimentario crece en más de 30 millones de euros. Y como decía al principio, con una fuerte cofinanciación europea, es decir, que este esfuerzo lo hacemos nosotros, pero lo hacemos de una manera compartida, ¿no? Creo que aunque suene grandilocuente, es un presupuesto histórico en cuanto a los recursos que destina al campo y a nuestro sector primario agroalimentario, y espero que sea un punto de inflexión, ¿no? Y que este esfuerzo sirva para que la rentabilidad
sea el mejor elemento de relevo generacional, ¿no? Al final yo creo que es el fundamental, el de poner en valor el medio rural, y la autoestima del medio rural nos llevará más tiempo, pero evidentemente el desarrollo económico del mismo va a ayudar. Hay una pregunta para Ana. Le preguntan sobre algunos de los proyectos de Gijón, sobre el impulso de algunos de esos proyectos que afectan a Gijón, como pueden ser La Zalia, Caueñes u otros. Bueno, yo creo que coincidiremos todos en esa descripción casi con fotogramas que voy a hacer de Gijón, ¿no? Gijón, durante los gobiernos socialistas, Tini, Haz, fue una ciudad dinámica y siempre hacia adelante. Hacia adelante, pero pensada, ¿vale? Con proyecto de ciudad. Era una ciudad que se iba primero, en cierto sentido, haciendo, luego mejorando, compactando, esto es muy importante, compactando al mismo tiempo que se esponjaba en sus barrios. Y luego llegó el gobierno de Foro, que lo que supuso fue una parálisis, un retroceso, porque siempre que te paras se retrocede, ¿no? Un inmovilismo terrible, de una ciudad dinámica e innovadora que se repensaba para mejorar continuamente, a algo quieto y que iba hacia atrás, ¿no? Y de hecho fueron incapaces de aquellos, incluso, porque a veces la memoria es endeble y encima hay ciertos elementos que intentan que se nos olviden más las cosas. Incluso paralizaron cuestiones que estaban en marcha, porque tenemos que recordar que el plan de Villas estaba en marcha y que en el 2012 tocaba licitar la fase 1 del plan de Villas. No me canso de decirlo. No es verdad que el plan de Villas estuviera parado en la época socialista. El plan de Villas lo para el Partido Popular y lo para Morillón. Punto y pelota. Ya está, ¿no? Y por lo tanto llegamos al 2020 sin que eso sea una realidad. Y creo que ejemplifica, ¿no? Ese inmovilismo, ese pararnos, que nunca es quedarse donde estabas, sino ir hacia atrás. Justamente creo que este año que empieza, el 2021, después de un año tan duro como el 2020 por la crisis sanitaria, de salud, económica y social que hemos vivido, y a pesar de que todavía continuará en el 2021, creo que ya estamos en disposición, y además con el enfoque que se está dando a los presupuestos y con el trabajo que estamos realizando conjuntamente con el Principado y en buena medida, aunque con alguna pelea, tengo que decir, con el Estado, pues creo que recobramos lo que somos, recobramos el pulso de la innovación, del movimiento y en concreto vamos a volver a tener tirón económico, y eso es lo que representa Zalia y lo que representa la ampliación del Parque Científico Tecnológico Mía del Conocimiento Margarita Salas, volver a ser una ciudad muy atractiva para la inversión, para que vengan empresas innovadoras, para que se cree empresa también desde esa perspectiva en Gijón y en Asturias, con sede aquí en Gijón. Va a suponer que podamos hacer una revisión medioambiental en nuestra ciudad, nos vamos a actualizar medioambientalmente en lo que se refiere a movilidad, es decir, volvemos a ser una ciudad con un proyecto de cambio que nos vuelve a situar en la línea de por dónde va el mundo, de por dónde va el mundo de verdad, ese mundo que quiere crecer, que quiere mejorar y que no se olvida de la gente, que al final entiende que nuestro trabajo es que las personas tengan un entorno, un hábitat, tengan una vida digna en un lugar digno, decente y agradable, ¿no? Volvemos a estar en movimiento, en ese movimiento que siempre definió a Gijón y que no es encerrado en sí mismo, sino que además nos conecta, bueno, no quisiera parecer, pero en cierta manera nos conecta con las preocupaciones y nos conecta con soluciones que se están dando en otras partes de España y también en otras partes del mundo y que suponen mejora de la calidad de vida y también supone riqueza en todos los sentidos, incluso económica. De verdad, creo que este es el año en el que nos recuperamos en ese sentido, ¿no? Y que todo lo que nos queda de mandato va a ser evidente esta recuperación hacia ese movimiento y con sentido y centrado en, bueno, pues en la gente y en su hábitat y sus necesidades.
No sé si te contesta, espero que sí. Julio nos traslada una pregunta para Alejandro. Nos pregunta por la apuesta del presupuesto autonómico al sector agroalimentario y en concreto por las producciones de cercanía. Bueno, pues es un elemento de muchísima actualidad, ¿no? Y que se relaciona con el impulso al sector agroalimentario del que hablábamos antes, ¿no? Sabéis que en Asturias hemos desarrollado una ley de cadena alimentaria, pionera también en la línea de lo que se está trabajando en el conjunto del país, que pretende asegurar la calidad y la salubridad de los alimentos, pero también de la rentabilidad para los productores, ¿no? Y estamos trabajando, evidentemente, concienciando al conjunto de la sociedad que consumir alimentos de cercanía, en nuestro caso consumir alimentos asturianos, también es un acto político, ¿no? Y es un acto de justicia y de desarrollo económico para nuestra región, ¿no? Y lo estamos abordando en la distribución alimentaria. Durante la crisis ha habido un fuerte crecimiento y una mejor implantación de nuestros productos, pero también tenemos que hacerlo en lo pequeño, ¿no? Facilitando también la venta directa de los productores. En el presupuesto ponemos en marcha una línea de trabajo que se apoya en los tradicionales mercados locales, algunos de ellos con los que también se desarrolla en Gijón, como el mercado artesano que se desarrolla en la Plaza Mayor, y que pueden ser elementos de gran visibilidad que cuando evidentemente tenemos actividad turística también son un gran atractivo, ¿no? Sirve como ejemplo, pero ese desarrollo de la venta directa, de la concienciación de que consumir alimentos locales y alimentos además que son sanos y sostenibles son un acto político, y para una persona que evidentemente apueste por el desarrollo integral de nuestra región, desde una ciudad como Gijón, también puede ser evidentemente un factor de cambio, y así apostamos en este presupuesto por ello. Llevamos hora y pico de debate. Vamos a ir cerrando ya esta webinar, esta asamblea abierta. Y bueno, pues vamos a dar la palabra para cerrar a Alejandro y luego a Ana. Bueno, pues muchas gracias, Iván, y intentaré ser breve y casi empezar como terminé, ¿no? Creo que es muy importante que como militantes y como socialistas entendamos la acción de nuestro gobierno y lo excepcional de la situación. Yo que lo vivo de cerca y desde una consejería que indirectamente está afectada por la pandemia, pero que no la gestiona directamente, pues puedo asegurar que estoy muy orgulloso del trabajo de nuestro gobierno, del nivel de compromiso de todas las consejerías que les está tocando estar en primera línea, y pienso sobre todo en la Consejería de Salud y en Bienestar Social, pero bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Porque ha habido esfuerzos en muchos ámbitos, y en el papel que está desempeñando nuestro presidente, ¿no? A la hora de defender una actuación que siempre está pensada por el interés general, ¿no? Y como digo, hemos sufrido altibajos, momentos en los que nos sentíamos muy orgullosos de nuestra gestión, momentos en los que hemos vivido situaciones más duras. Bueno, confiemos en el trabajo, y que, como decíamos, este presupuesto y todo nuestro esfuerzo va destinado a que nadie se quede atrás. Hoy se anunciaba, por ejemplo, que las líneas que se pusieron en marcha en diciembre se han terminado a pagar hoy mismo. Desde los que estamos dentro de la administración sabemos que ha sido un esfuerzo y una situación casi inédita, y así tiene que seguir siendo, ¿no? Y respecto de este presupuesto y el compromiso con Gijón, pues agradecer la colaboración, ¿no? y el trabajo leal que estamos haciendo con el ayuntamiento y con el conjunto del partido, porque como bien decía Ana, son muchos los retos de la ciudad en los que muchas veces se mira al Principado, pero que tenemos que ir de la mano para pelear y desarrollar la colaboración con el gobierno central. Y bueno, no podía ser de otra forma, pero está siendo realmente muy fácil en una situación muy complicada, ¿no? Porque yo sé que la oposición a nivel local lo pone muy difícil, y a veces desde una visión, bueno, pues que es muy poco responsable, sobre todo en los partidos que han tenido la responsabilidad de gobernar, como fueron las dos últimas legislaturas, ¿no? Creo que los números hablan por sí solos. Tenemos más de 1 millón de euros de inversión en educación en Gijón, más de 4 millones de inversión en infraestructuras de salud, más de 5,5 millones de infraestructuras desde el ámbito de nuestra consejería, más de 1,5 millones de euros en inversiones dedicadas a la lucha contra el cambio climático y a la mejora medioambiental. Bueno, estamos hablando de cifras muy importantes, pero sobre todo estamos trabajando juntos en los grandes proyectos de transformación de la ciudad. Y creo que además en los últimos meses, semanas, hemos trabajado intensamente
en Zalia, en un proyecto que va a ser transformador no solo para el futuro económico de Gijón y de nuestro puerto, sino de todo el área central de Asturias, y en los que gracias a la incorporación del Gobierno del Estado vamos a tener muy buenas noticias en poco tiempo, y creo que la llegada y la finalización de los accesos solo va a ser el principio de esas buenas noticias. Y el plan de vías, ¿no? El gran proyecto de transformación de la ciudad. Creo que cuando dentro de año y medio veamos llegar el primer AVE a Gijón y haya definido un plan realista con fases, como el que hemos conseguido pelear y arrancar juntos y que tenemos que conseguir formular a través del correspondiente convenio con el Ministerio en los próximos meses, bueno, pues tendremos el AVE, llegará a una estación digna y se trabajará en el desarrollo de una red de metrotren que articule una ciudad donde cada uno de los ciudadanos de los barrios se reconocerá en esa infraestructura tanto para comunicarse dentro de su ciudad como para comunicarse con las infraestructuras de ámbito suprarregional, ¿no? Creo que es un salto que la llegada del AVE nos va a dar seguramente una credibilidad que durante muchos años ha costado ganarse, ¿no? Con lo que, bueno, está evidentemente Gijón en el centro de todas nuestras políticas, como no podía ser de otra manera, pero me gustaría destacar ese esfuerzo y la capacidad de trabajar conjuntamente que tenemos como una de las grandes garantías para que este presupuesto, que es muy bueno en las cifras, también lo sea en la realidad y en cómo llega a la economía real y a la calidad de vida de los ciudadanos y los ciudadanos de esta ciudad. Me toca. Bueno, pues yo creo que lo que tengo que decir es que, bueno, que yo estoy muy contenta con el gobierno autonómico porque, sinceramente, creo que algo que al inicio del mandato había hablado con el presidente, y es que entendía que muchas veces no se trataba solo de poner dinero en Gijón o en cualquier otro municipio, sino que se trataba de trabajar conjuntamente, de coordinarnos, ¿no? Y que muchas veces se trataba de juntar fuerzas, unir fuerzas para sacar proyectos en común, que aquello que era importante para Gijón tenía que ser importante para Asturias, de la misma manera que lo que es importante para Asturias es importante para Gijón. Y realmente creo que hemos trabajado así, creo que así lo estamos entendiendo el gobierno autonómico y también el gobierno municipal. Sinceramente, yo creo que estos presupuestos son buenos para Gijón. Lo creo de verdad. Lo creo en lo más directo, en los 14 millones de euros que se invierten directamente en Gijón. Lo creo también en lo indirecto, en todo ese dinero que se va a utilizar o que se incrementa todos los servicios y recursos que tienen que ver con la sanidad personal, con la educación, etcétera, porque nos refuerza en lo social a nuestra ciudad. Y también podríamos decir que lo creo en lo inducido, que tiene mucho que ver a veces con el trabajo que hacemos con la ayuda y con el trabajo conjunto que hacemos para que el Estado, bueno, también cumpla con Gijón y sacar adelante algunos proyectos que parecía que ya era imposible lograr arrancar, ¿no? Yo también me siento muy orgullosa del gobierno autonómico, creo que están haciendo un gran trabajo y creo que hayan logrado en un momento tan convulso como este, en un país y en una autonomía en donde no creo que podamos hablar de gran política desde la oposición, y perdonadme que lo diga así, conseguir, sin embargo, aprobar un presupuesto cuando no contábamos con la mayoría y conseguir además aprobar un presupuesto tan ampliamente, creo que habla bueno, pues de un gran trabajo. Creo que además este año va a ser el año de una alta ejecución, de un alto nivel de gestión que nos va a poder permitir que sea un presupuesto transformador para Asturias y también transformador para Gijón, ¿no? Y creo que es verdad que en ese sentido, como miembros del Partido Socialista, como compañeros y compañeras, debemos de sentirnos orgullosos, ¿no? Debemos sentir orgullo. Y yo siempre digo que después de una experiencia
política, no muy dilatada, pero de cierta experiencia política que tengo, me alegro mucho de no estar ni en el gobierno autonómico ni en el central, porque creo que tienen que estar tomando decisiones que son durísimas de tomar. Es verdad que no está siendo fácil para los ayuntamientos, pero al final somos ejecutores de decisiones que se tienen que tomar en otros niveles y que sé que es muy, muy duro tomarlas, pero también sé que están orientadas y que todas las decisiones están basadas en asegurar la vida de las personas, en protegernos, en cuidarnos, en superar conjuntamente, colectivamente, la que se nos ha venido encima, ¿no? Y es verdad que en general se comprenden, pero también es verdad que se han exacerbado algunos discursos de manera muy torticera y utilizándolos además de manera brutal. Deciros que hoy Mayada se ha encadenado en la Junta General del Principado en defensa de la hostelería. ¿De verdad creéis que esto se puede aguantar? ¿De verdad creéis que esto se puede aguantar? Bueno, pues aunque no creáis, estas cosas, muestran frentes bueno, que son duros para un gobierno que está tomando las decisiones que hay que tomar, ¿no? Yo creo que vamos bien dentro de una situación muy mala, pero creo que vamos bien dentro de una situación muy mala y creo que lo que está pasando con las vacunas en Asturias muestra lo que es nuestro gobierno autonómico y muestra lo que somos los municipios y asturianos, ¿no? La región, la autonomía y los municipios asturianos. Creo que tenemos un objetivo claro, que pasa primero por esa salud, por recuperarnos, por salir de la pandemia, pero que pasa también por recuperarnos en todas las esferas, en todos los ámbitos de la vida, desde el económico, el social, el cultural. Y creo que los presupuestos que han aprobado y que han negociado marcan claramente ese rumbo. Yo les felicito por el trabajo hecho, tanto a quienes han negociado, a nuestras 3 compañeras que negociaron directamente, como al resto del grupo parlamentario y sin duda alguna del gobierno autonómico. Pues cerramos ya, no sin antes agradecer al centenar de compañeros y compañeras que habéis seguido esta actividad y emplazaros a que participéis en las próximas que se van a ir, bueno, pues desarrollando en las próximas semanas. Podéis comprobar que es interesante y que desde luego es un tiempo muy, muy bien aprovechado. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias. Gracias.